que contigo, descubriendo tu fuerza escondida, iluminando la duda y la herida. Bienvenida a tu espacio consciente, donde tú te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Soy Padma y hoy vamos a darle una ojeada a la causa-efecto, a la acción-reacción, a ese movimiento que quieres hacer, que necesitas hacer, que sientes que debes hacer, y cuál puede ser las consecuencias o la consecuencia de ese movimiento, para que tú así puedas valorar si realmente tienes que matizar ese movimiento o ya te va bien, como lo tienes pensado, lo tienes o lo sientes dentro de ti. Así que, como siempre, 3 opciones: sombrerito morado, sombrerito verde, sombrerito naranja. Cierra los ojos, respira profundo y esa opción a la que se vayan tus ojos cuando los abras será la tuya. Y mientras eliges, déjame recordarte que son energías generales, que no todo tiene por qué cuadrar contigo o cuadrar al 100% contigo. Quédate con lo que te resuene, con lo que no, o lo sueltas o puedes guardarlo en el cajón desastre por si te puede resonar más adelante, pero nunca intentes encajar el mensaje a la fuerza. Así que te invito a ver, escuchar esa causa, efecto, acción, reacción en este momento presente. Iniciamos con la primera opción. Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujita que has elegido el sombrerito de color morado. Vamos a ver esa causa-efecto, esa acción-reacción, en vuestro caso, en tu caso, hacia dónde nos lleva, bueno, y hacia dónde te lleva esa causa o esa acción. Te voy a pedir que cierres los ojos y que conectes con esa situación, con esa emoción, con ese movimiento que quieres hacer. Y intenta encajar el mensaje a tu situación. Recordad que son energías generales. Perfecto. Fíjate, en esta opción me da la sensación que la gran mayoría es una relación en la que, o un vínculo, una situación en la que
vas a tomar distancia o estás pensando en tomar distancia, en apartarte, en cómo cerrar una etapa, un círculo, un ciclo, quizás para poder tomar decisiones, quizás en una situación un tanto removida, ¿no? Necesitas como alejarte, necesitas como tomar distancia, como para encontrar esa solución, esa respuesta o ese movimiento que te lleve como a cerrar una etapa, como a cerrar un ciclo, etc. Fíjate que es como que estás descansando o estás pausando el dar la respuesta, el dar la solución. Es como que te has puesto el freno o te estás poniendo el freno o te vas a poner el freno para encontrar ese momento, esa respuesta exacta a la demanda o a la situación o a la reflexión a la que vayas a llegar. A la vez que de alguna manera cerrar una etapa en tu vida. Creo que estás en un momento importante, entre otras cosas, porque el feedback del tarot en cuanto a la acción, en cuanto al movimiento, te dice con la rueda de la fortuna que es un movimiento importante, que debes saber muy bien dar el movimiento, entender muy bien que posiblemente es una situación, un momento crucial, importante, en que ese movimiento va a aportar un cambio que podríamos decir era previsible. No es algo, no es un cambio, no es una situación que inesperada, sino que como que la tenías marcada. Es algo que tenía que pasar más tarde o más temprano, por circunstancias, por motivos X, ¿no? Pero sí que es una situación, es un movimiento que por mucho que lo quieras negar, por mucho que lo quieras alargar, por mucho que quieras mirar para otro lado, sin ninguna duda, era algo que tenía que pasar más pronto que tarde o más tarde que pronto, da igual. Pero es algo que, vamos a decir, tenías predestinado, ¿sí? Entonces, has de mirar muy bien ese cambio, ¿no? Porque la rueda de la fortuna es evidente que es una carta, normalmente es muy positiva, pero que nos habla de que ese cambio también depende muy mucho de nuestras acciones y de cómo lo accionamos. Tú puedes tomar una decisión y de esa decisión, según cómo sea tu actitud, la rueda girará para un lado o girará en contra, favorable o menos favorable, ¿sí? Entonces, quizás es momento de pararte, de reflexionar muy bien cuál es el siguiente paso y cómo dar ese siguiente paso y dejar que la rueda fluya hacia donde tenga que fluir. No intentes controlar el destino, lo que te decía, ¿no? Que a veces se nos presentan situaciones, circunstancias en nuestra vida que como que nos apegamos a ellas, sino que acabamos de querer soltarlas, ¿no? Y siempre buscamos como una justificación para seguir ahí. Bien, la rueda de la fortuna te dice, mira, da todas las vueltas que quieras, pero tarde o temprano vas a tener que pasar por ese cierre, tarde o temprano vas a tener que pasar por esa
decisión, por ese fin de etapa para iniciar una nueva. Así que hazlo de la manera más conveniente para ti, no intentando controlar las situaciones ni a las personas que puedan estar involucradas en ellas, puede ser o no, pero intenta soltar, intenta dejar ir y aprender las lecciones que puedan derivarse de esa situación, porque todas las situaciones, todos los momentos traen consigo un aprendizaje, y la rueda de la fortuna también nos habla de eso, de ese aprendizaje que en ocasiones podemos no ver, pues porque sentimos dolor, porque estamos enfadados o porque estamos plenos, ¿no? Y todo es maravilloso y nos olvidamos que detrás de cada situación, buena, mala o regular, se esconden aprendizajes, se esconden herramientas que podemos guardar en nuestra mochila para poder utilizarlas cuando sea necesario. Dicho esto, que sería esa acción que tienes que realizar, ese feedback, ¿no? Esa causa que te mueve en estos momentos, el feedback o la repercusión o la consecuencia, vamos a llamarlo así. Fíjate que tenemos a un 6 de oros, a un colgado y a un rey de copas. Por ende, la decisión, según el tarot, la repercusión, las consecuencias, puede ser que para ti sean tremendamente positivas, en tanto en cuanto le das valor al dar y al recibir, das en equilibrio, esperas recibir en equilibrio, no hay un desbalance entre yo me enfado, no respiro y espero. O sea, yo tomo la decisión, hago el movimiento, y eso va a generar una fluidez de energía entre la situación y yo. Es como que le doy aire, ¿no? Y al final se mueve en sintonía y se mueve en equilibrio. Se mueve como para darte y para que tú recibas, y viceversa, ¿no? Hay un movimiento como muy fluido, como muy de la rueda, ¿no? Es como que todo se mueve. Es cierto que también se necesita parar, se necesita reflexionar, se necesita, fíjate qué bonito, fíjate como este 6 de oros es como si le inyectaran un arcoíris en las manos, ¿no? Y la carta siguiente, este colgado, tiene ese arcoíris en su cabeza. Es decir, que una vez yo he reflexionado, he tomado la acción, he materializado, he puesto en sintonía mi mente con esa acción, todo lo que se tenía que mover se movía, empieza a generar y empieza también a darme a mí la información necesaria, la abundancia, ¿por qué no necesaria? Porque para mí este arco iris que cae en las manos es como wow, ¿no? Una lengua de energía, una lengua potente de muchas cosas, de fuego, de inteligencia, de esperanza, etcétera, ¿no? Para que al final acabes de darle la forma a ese primer paso que hemos dado. Porque aquí sí es cierto que es todo como muy de mente. Aquí es cierto que es todo como muy no quiero.
Porque fíjate, aquí tomo distancia porque no quiero dar el paso, no quiero tomar la acción, pero de alguna manera yo estoy materializando en mi vida cierta pena, ¿no? Por algo que no estoy cogiendo. Déjate llevar. Y ese déjate llevar trae esa lengua de energía que te ayudará a encontrar el punto, que te ayudará a encontrar la fuente para acabar de abrirte a las oportunidades, porque me da la sensación de que las personitas que habéis elegido el sombrerito de color morado, hay un cierre ante las oportunidades, hay un cierre ante una relación, frente a una situación en el que no te acabas o no quieres acabar de abrirte, ¿no? Y el tarot te dice, déjate llevar, fluye, toma la distancia que necesites, fluye y verás cómo esas oportunidades se recuperan, cómo todo vuelve a generar para que tú puedas volver para que puedas darte cuenta de lo que realmente quieres, de cuál es el siguiente paso que debes dar en tu vida. Y sin ninguna duda, con este rey de agua, es una decisión, es un paso, es una consecuencia que te va a aportar abundancia, porque estás decidiendo y estás haciendo desde el equilibrio. Importante es el equilibrio, el saber dar, pero también saber recibir. Saber dar y saber recibir. Y rodearte de esa energía de equilibrio, de regalar abundancia y recibir abundancia. Y hablo de abundancia, en este caso, fíjate que más que material, yo hablaría sobre todo de abundancia emocional. Y eso me lo recalca el mundo con esta carta consejo que te habla de abrirte al mundo, ¿no? De salir de ese huevo en el que a veces puedes esconderte porque te sientes más cómodo o más protegido. Y es necesario de vez en cuando salir a la superficie a respirar. Y toca que salgas a la superficie a respirar. Toca renovar nuestras energías y empezar a generar esa fluidez para que aquello que queremos, aquello que queremos obtener o que necesitamos obtener en cuanto a vínculos, en cuanto pues a energía externa, también tenga la capacidad de entrar. Pero para que pueda entrar, yo tengo que abrirle la puerta. Si yo me cierro, ahí no entra nada, ¿no? Y ahí el tarot te está haciendo muy claro. Toca abrir, fluir, no intentar ejercer ningún tipo de control para que se pueda manifestar toda esa abundancia, que pueda darte la chispa en tu cabecita para decidir, para tomar las acciones en tu beneficio, teniendo en cuenta tus emociones, pero también tu beneficio, vamos a llamarlo así, ¿no? Sal al mundo, déjate ver, déjate sentir, déjate inspirar por todo lo que pueda rodearte. Y no te batas en retirada. Fíjate cómo aquí volvemos a tener esa nieve. Me da la sensación de que estás como muy encerrado en alguna situación. Y es momento, de acuerdo, sí, de reflexionar, de mirar bien esa decisión o esa acción. Pero al final
intentar deshacer todo ese hielo y aventurarnos al sol, al calorcito y a esa energía vibrante que en muchas ocasiones es necesaria. Bienvenidos, bienvenidas, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos a ver esa acción-reacción o esa causa-efecto, llámalo como mejor te plazca. Lo que sí te voy a pedir es que en estos momentos te centres en lo que va a suceder aquí, pero sobre todo que tengas en mente aquella situación, aquella emoción que puedas estar viviendo en estos momentos, en tanto en cuanto ese movimiento, esa acción que quieres tomar para poder asegurar esa energía en lo que vaya a suceder aquí en medio, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver primero esa acción, esa causa, y después veremos esa reacción, consecuencia, efecto, llámalo también como quieras. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver ahora esas consecuencias, ese efecto. Vamos. La acción así de inicio tiene su potencia, ¿eh? Y la consecuencia, potente esta opción. Vamos ahora con el consejo del tarot. Vamos a ver. ¡Wow! Pues venga, vamos a por faena porque tiene energía potente. Fíjate, esa acción, ese movimiento, ese efecto, ¿no? que le queremos, o esa causa, mejor dicho, que le queremos dar. Fíjate que es como que en esta opción hay la necesidad de vivir el aquí y el ahora, de dejar atrás el pasado, de estar como muy enfocados en lo que estoy haciendo ahora, en lo que siento ahora, en lo que pienso ahora, sin mirar atrás, siendo consciente de quién o de cómo he estado avanzando, de cómo me he estado reconstruyendo, de cómo siento ahora, de cómo pienso ahora, de cómo hago ahora. Y aunque es algo a lo que aún no le hemos acabado de poner forma, ¿no? Es como que tenemos esa sensación de estar como muy enfocados en el presente, de muy pisar tierra en este momento, sin lacras o sin mochilas pasadas. Además, no sé por qué me da la sensación de que quizás has hecho o estás haciendo algún tipo de terapia, algún tipo de ejercicio como para poner tus planos, tu actitud, tu pensamiento, tu emoción, tu acción como muy enfocada, muy alineada en una dirección. Llevas aprendizaje anterior, es decir, fíjate en esta carta, ¿no? Tenemos a un faraón, bueno, a un sarcófago, tenemos a un muñeco más futurista y tenemos al perrito que lleva ese palito en la boca. Pasado, futuro, y aquí estoy en el presente dándome la oportunidad, ¿no? Con ese basto, además con una hojita y mirando al frente, me estoy dando la oportunidad de
vivir lo que estoy viviendo ahora sin crearme expectativas ni cargando con fantasmas del pasado. Tenemos a este 3 de copas que nos habla de ese juego, de esa armonía, de ese fluir, de ese poner nuestra mente, nuestra acción y nuestra emoción en una misma dirección, en un mismo presente, ¿sí? Que además, fíjate que todo esto, este estar presente, este enfocarme en el aquí y en el ahora, al final, como te decía, es más como una sensación a la que tú de alguna manera le estás dando cuerpo o le vas a dar cuerpo a través de la creatividad, a través de poner en equilibrio, pero un equilibrio creativo, tu emoción con tu razón, el saber jugar con ambas energías, el saber darle ese match, ¿no? a ambas energías y como recrearte, ¿no? Volver a reconstruirte desde otro lugar, desde un lugar mucho más fluido, mucho más creativo, mucho más intuitivo, mucho más jovial, fluido. Te va a dar ese foco, porque fíjate que el feedback que te está dando el tarot, tenemos a esa reina de fuego, que es la reina maga de los arcanos menores, que además en este mazo en concreto va subida en un caballo y está con ese arco a punto de disparar una rosa, ¿no? Tienes ese foco, esa dirección, esa pasión, ese atrevimiento, esas ganas, ese impulso de crear, de jugar, de vivirte el momento presente, como te decía, sin cargar ni con expectativas ni con fantasmas del pasado. Y déjame decirte que es una decisión, y ahora te habla mi yo persona, mi yo humano. Es una decisión absolutamente maravillosa. O sea, y por ende, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias se va a traer esto? ¿Qué resultado? ¿Qué efecto? Pues, querido, querida, te va a dar ese confort, te va a dar esa estabilidad, te va a dar ese abrirte a lo emocional de una manera brutal, te va a dar ese saber generar prosperidad, abundancia. Pero ya no hablo solamente a nivel material, que también, ¿por qué no? Sino que al final, cuando estamos alineados, estamos haciendo lo que realmente sentimos, lo que realmente queremos, cuando tenemos una dirección clara, y a esa dirección clara le ponemos toda la intención, le ponemos toda nuestra pasión, nuestro fuego, teniendo las cosas claras, ojo, sabiendo enfocarnos a nuestra meta, a nuestro objetivo, y además hacerlo poniéndole toda la creatividad, todo el amor, toda la fluidez, todo el juego, ¿no? Que podamos aportar desde el equilibrio, porque esta opción me habla de equilibrio también. No es algo vano, no es algo que te saques de la chistera y me voy a vivir a lo loco, sino que le has puesto las ganas, la intención, la reflexión, el saber recolocarte en cada casilla, y eso ese buen trabajo no puede hacer más que dar una buena consecuencia. Y esa buena consecuencia viene de la mano de ese rey de oros, que nos habla de ese entronamiento, de ese poder personal, de esa nutrición, de esa prosperidad, de ese sentirte a gusto con lo que tienes, con lo que haces, con lo que sientes.
Quizás, y ahí te voy a dar un pequeño quizás, cierta comodidad. No te me acomodes. Está bien el descanso del guerrero, porque creo que has hecho un trabajo interno anterior muy potente. Y está bien que te tomes ese punto de, bueno, ahora me lo tomo un poco más de relax, pero sin acomodarnos demasiado, ¿de acuerdo? Lo que te digo, la consecuencia de todo este movimiento que estás queriendo hacer o estás haciendo o se va a dar en breve, pues con ese rey de oros, ese poder personal, ese llegar a sentirme satisfecha con lo que tengo, con lo que hago, abrirme la puerta a todo lo emocional, a sentir esa intuición plena, el acariciar esa voz interior, esa sabiduría interior emocional, que además combinada con el rey de oros nos va a aportar, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ese match perfecto, porque volvemos a tener ahí ese equilibrio maravilloso de tierra y agua. Además, desde un agua que es pura, que es un as, es pura, ¿cómo te diría? Es oportunidades, ¿no? Es como mucho más sutil, pero vividas desde el rey, vividas desde ese poder, de ese entronamiento, de ese saber lo que quiero, y tengo las herramientas y tengo la capacidad de vivir esto, de vivir este as, de vivir esta puerta abierta con madurez, con responsabilidad y sabiendo atender pues cualquier cosa que se me pueda estar presentando. ¿Y cuál es el resultado? Pues fíjate la rapidez, el fuego, la pasión, el recoger, fíjate esta llave, el lanzarte a abrir puertas, el lanzarte a esas oportunidades de manera rápida. Vas a ver que de alguna manera, no sé de dónde vienes, aunque ya te he dicho que quizás vienes de un trabajo personal importante, pero lo que sí te puedo decir es que a través de toda esta acción se van a abrir rápidamente las energías, los caminos, las puertas, y te vas a lanzar a abrir o a recoger las llaves que abran la puerta a esas metas, a esos objetivos marcados, sean externos o internos, da igual, porque lo importante es que te lanzas a la piscina con pasión, con atrevimiento, con esa garra. Fíjate que tanto el feedback como el resultado son puro fuego. Además en la carta queda como muy reflejado, ¿no? Ese fuego. Me parece maravilloso, sombrerito de color verde, porque se inicia ahí. Estás en un momento vital, maravilloso, aprovéchalo, vívelo intensamente. Eso sí, el tarot como consejo te da a la reina de oros. Fíjate que teníamos aquí al rey y ahora como consejo te regala a la reina. La reina te dice, oye, apasionate, vívelo, lánzate, pero con los pies en el suelo. No te olvides de seguir nutriéndote, de cuidarte, de protegerte, de mimarte, de darte todo aquello que necesitas internamente y externamente también, ¿por qué no? Porque es importante. En muchas ocasiones, cuando estamos en periodos complicados, ¿no? Solemos mirar más para adentro, pero cuando todo fluye, cuando todo es guay, cuando todo está armonizado, ¿no? De alguna manera, a veces nos podemos olvidar de que dentro también necesitamos alimentar y que debemos seguir mirando y seguir cuidando
todo aquello por lo que hemos trabajado. Así que no te olvides de seguir cuidando y de seguir alimentándote, cuidándote y alimentando y cuidando también todo el trabajo que has hecho. Por más bien que te vaya, sigue trabajando, sigue mirando, sigue reflexionando, sigue limando esas asperezas internas, porque es importante. Es importante para no volver al inicio, sino para poder seguir avanzando y evolucionar hacia donde realmente queremos, ¿de acuerdo? Vamos con un último consejito del oráculo en esta ocasión. La energía, espíritu del fuego. Querido, querida, estás on fire, nunca mejor dicho. Así que, bueno, vívelo apasionadamente, pero no te olvides de poner de vez en cuando los pies en el suelo, porque mucho fuego puede quemar. Así que intenta apaciguar un poquito ese fuego, aunque puedas vivirlo de manera apasionada y atrevida, con calma, ¿de acuerdo? Pisa con calma, vive todo lo que tengas que vivir, afronta, atrévete, disfrútalo, apasionate, pero recuerda que el fuego también tiene que venir acompañado de un poco de tierra para equilibrar un poquito la energía, ¿de acuerdo? Bienvenido, bienvenida, brujito, brujita que has elegido el sombrerito de color naranja. Vamos a ver esa causa-efecto, esa acción-reacción para vosotros. Recuerda, antes que nada, conectar con lo que aquí se vaya a decir. Te voy a pedir también que reconectes o que conectes con ese momento presente en tu vida, en tus emociones, en ese momento vital en el que estás, para que quede aquí reflejada esa energía. Así que, bien, vamos primero con esa acción o causa. Y vamos ahora a ver esa consecuencia o efecto. Bueno, vamos a ver. Aquí la energía es un poquito distinta a las anteriores. Aquí podríamos estar hablando de
yo me atrevería a lanzarme a la piscina, también te lo digo, y me atrevería a decir que aquí mayoritariamente las personitas que habéis elegido esta opción podemos estar hablando sobre todo de tema vincular, de relaciones con otras personas, ¿no? Y sí que en un principio parece que esa amistad, vamos a llamarlo así, o ese vínculo, tiene mucho de juego, tiene mucho de buen rollito, bueno, como de buen feeling, ¿no? De entendimiento, de pasarlo bien, de que parece que así en un inicio vamos enfocados hacia una misma dirección, y lo que empieza así como jugando, ¿no? Todo así como muy divertido. Sí es cierto que hay el feedback así en un inicio es un as, y por ende además un as de copas, ¿no? Esa oportunidad emocional, esa apertura a las emociones. Tenemos ahí a un rey de oros que parece una relación, un vínculo estable, seria, con cara y ojos, ¿no? Como que todo está bien madurado, como que hay una buena base, como que todo, hay cierta estabilidad o cierta madurez en ese vínculo, a pesar de que, como te decía, ¿no? Hay ese 3 de copas que también nos puede hacer pensar que todo está como muy alineado, ¿no? Que tenemos o pensamos igual, que nuestros sentimientos son parecidos, que nuestra dirección es parecida, y que, bueno, hay un buen entendimiento, y que parece ser que esa otra persona, esa otra energía, como te digo, es una persona pues madura, responsable, con cierta estabilidad. Y cuando hablo de vínculo, no solamente tengo por qué hablar de un vínculo sentimental, puede ser con un familiar, puede ser con una amistad, puede ser a nivel laboral, con un jefe, por ejemplo, ¿no? Tener un buen rollo con un jefe, por ejemplo, y así de inicio parece que todo wow, ¿no? Que todo marcha sobre ruedas, que todo es guay, que todo está, pues, como te decía, ¿no? Un poco iniciado hacia un mismo lugar, pero me da la sensación de que hay cierto desequilibrio entre lo que realmente hay, que es ese rey de oros, que sí que es cierto que aporta una madurez, un porte, ¿no? O un estatus como muy marcado. Pero si me voy a las consecuencias, si me voy a las responsabilidades, fíjate que tenemos una cesta de huevos de colores, pero hay uno que no está pintado. Es decir, puede parecer, ¿no?, que estamos yendo en la misma sintonía y que nos parecemos y que todo puede encajar, pero ahí ya tenemos una primera consecuencia, que es darnos cuenta de que ese encaje, ese match, esas similitudes iniciales no van a ser. Vamos a empezar a ver las diferencias, vamos a empezar a notar cosas que no nos van a cuadrar, porque de alguna manera no vamos a encajar en nuestra manera de ser, de sentir, de pensar, etc. Pero es que además viene al lado de un 7 de espadas, que, como bien dice la carta, engaño. Y tenemos a ese lobo con piel de cordero,
¿no? Que nos puede dar gato por liebre. Quizás nos creamos unas expectativas que al final no acaban realizándose. Quizás nos hacen unas promesas que no se acaban cumpliendo. O incluso ya no promesas. Tranquilamente pueden ser expectativas que te crees, que nos creamos nosotros, porque fíjate cómo en esta carta vemos dos arcoíris, ¿no? Arriba y abajo. Pensamos que todo lo que estamos viviendo se va a cumplir. Lo tenemos como expectativa. Y en muchas ocasiones las expectativas, bueno, en muchas ocasiones no, siempre. Las expectativas las carga el diablo. Yo soy fiel a esa frase, ¿no? De que las expectativas no son buenas. Una cosa son la esperanza, el tener metas, el querer luchar por algo. Y otra cosa es hacerte un castillo de naipes porque a la primera ventolera las cartas se van a tomar viento y el castillo se va al suelo. Pues eso mismo son las expectativas. Y como te decía, y fíjate que además cae justo abajo de ese rey de oros. Así que en esta opción, en caso de relaciones sentimentales que estás iniciando, en caso de promesas en el trabajo, vigila, cuida, observa. No es todo oro lo que reluce. No es todo lo que te prometen se va a cumplir. Mira bien si es en el plano laboral, mira bien las cláusulas de contratos, las cláusulas de lo que sea. Si es en un amigo, si es en una posible pareja, tómate el tiempo para conocer, tómate el tiempo para observar, tómate el tiempo con calma. No te crees falsas esperanzas, no te crees ilusiones vanas antes de conocer y de ver todos los detalles de esa relación, de esa persona, incluso de ti mismo, de ti misma, porque a veces, como te decía, las expectativas no es que la otra persona sea mala, sino que nosotros nos hemos creado un cuento de Walt Disney en nuestra cabeza y cuando pisamos la realidad dices, oh my god, ¿esto qué es? Yo no me lo había imaginado así. Pero no es porque esa persona sea mala, sino porque no cumple tus expectativas. Y eso, querido, querida, es engañarnos a nosotros mismos. Por ende, esa carta también podría estar hablando de nosotros. Así que asegúrate muy bien de ese vínculo, repito, en el plano que sea lo que se dice que va a ser, o sea lo que se dice que es. Terminamos como el resultado, ¿no? Y el resultado es tomar distancia. El resultado es alejarnos para observar, para tomar nota, para ver desde otro lugar, para tener otra perspectiva de la situación. E incluso, ya te diría, o sea, para poder ver con otros ojos esa situación y poder quedarnos con lo positivo, ¿no? También, porque fíjate que más allá de que hay un árbol muerto, hay un pajarito con una hoja, por lo cual no está todo perdido. Sea pues para que tú veas la luz y puedas ver que eso que has estado pensando no servía o no tenía una base real y puedas alejarte y seguir tu camino tranquilamente, o poner también, ¿por qué no?, pues ver con realidad todo lo que has estado viviendo y darte cuenta de que pues algunas cosas
eran expectativas o cosas que tú esperabas que al final no han sido. Y tú ahí decidir qué es lo que quieres hacer. Ahora bien, es que este mazo de tarot es muy visual, ¿de acuerdo? El consejo del tarot, tenemos a un 12 que te dice determinación. Un 12 que sería un caballo de espadas. Caballo de espadas que generalmente es cerrar, cortar, como solucionar, ¿no? Es pegar ese corte con una situación, con un problema, con una persona, etc. Pero es que además, como te decía, este mazo, perdón, es como muy visual. Y tenemos aquí a un corredor. A mí lo único que me nace poder decirte en base a la imagen es: sal corriendo. Sal corriendo de ese vínculo, sal corriendo de esa situación. Creo que esa acción o ese movimiento que puedas estar dando, se pueda dar en breve en tu vida, vas a tener que hilar muy fino para que esto de aquí no suceda. Asegúrate, confía en tu intuición, observa, no pierdas detalle para que eso de aquí no te suceda. Así que aquí queda dicho, me sabe mal porque al principio pues sí que parecía todo muy guay, pero quizás esa persona o eso que se vaya a suceder es más un juego que algo estable, que algo relajado. Haz caso a tu intuición, porque si bien es cierto que aquí tenemos, como te decía, ese as de copas, ¿no? Que en un inicio nos diría que hay una buena, hay un buen feedback. Pueden haber por ahí cositas que no acaben de encajar. Así que vamos ahora con el último consejito del oráculo. A ver qué te dice para cerrar la lectura. Sanación. Creo que queda poco por decir, la verdad. Eres fuerte, eres luz, tienes un poder para regenerarte maravilloso. Utiliza esa intuición, utiliza esa luz para saber bien qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Repito, cuidado con las expectativas, que en muchas ocasiones o muchas veces nos suceden cosas porque tenemos unas expectativas de vida que no se ajustan a la realidad, o esperamos mucho de las personas y no entendemos que cada quien también tiene sus procesos y es necesario tener en cuenta todo eso. No te engañes, no te autoengañes, no dejes que nadie te engañe. Y si sientes esa energía en tu vida, sal corriendo. Te lo he dicho antes y te lo repito.
no vale la pena. Así que sigue adelante como ese pajarito, porque evidentemente por más mal que tengamos a nuestro alrededor, siempre hay ese pequeño brote verde que nos ayude a seguir volando. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme un día más en este interactivo. Espero que os haya gustado. Si es así, recuerda que puedes dejar tu like, compartir, comentar, activar la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Dejarme en comentarios si te ha resonado o no la lectura. También, ¿por qué no? Y así compartimos entre todos. Y nos vemos en siguientes vídeos. Donde tú te eliges presente.